Tengan buenas tardes. Es un placer para mí estar de nuevo aquí con ustedes. Un orgullo también porque servirle a Dios es un orgullo para cualquier persona, aunque no lo merezcamos, porque la verdad es que no merecemos nada, nada, absolutamente nada, pero sí es un orgullo para nosotros poderle servir a Dios y a ustedes también, porque esto sirve para ustedes, para mí, y a Dios no lo ayudamos, Él es misericordioso, potente y hace que las cosas sucedan, pero sí por lo menos ser un instrumento en nuestra vida para poder agradarlo un poquitico nada más, porque la verdad es que todo lo que nosotros hacemos delante de Dios, pues Él es el verdad, y Él todo lo hace perfecto y nosotros no somos perfectos. Pero bueno, hoy estamos aquí delante de ustedes para llevarles esta nueva información en donde dice, nada os será imposible, nada os será imposible. Y la verdad es que estando con Dios, nada nos es imposible. Así es que a doblar rodillas, a salir adelante y poder estar juntamente con Dios echando para adelante, porque además de que nada os será imposible, nada es para siempre. Y cualquier evento triste, de felicidad, de lo que sea, dura un poquito nada más, y no debemos afanarnos, no debemos preocuparnos y no debemos mortificarnos, porque estar pensando en lo mismo siempre es una mortificación. Pero hoy vamos a ver qué nos quiere decir el Señor con su palabra. Pero antes vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle a Dios que nos ayude. Incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, nosotros sabemos que contigo nada nos es imposible, que todo es posible, que por muy difícil que esté la situación con nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en lo que sea, nada es imposible y que nada es para siempre y que pronto las aguas van a volver a su cauce y ya no vamos a tener más mortificación por lo menos durante un tiempo. Así es que Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte y para darte gracias por toda esta información que traes a nuestros hogares y haces que crezcamos espiritualmente, psicológicamente y poder estar contigo con paz y gozo en nuestros corazones y esperando que vengas por nosotros en tu segunda venida. Gracias, Padre, por toda la información que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver nada os será imposible. Como siempre, esta información está en la Biblia. Está en Mateo 17, del 9 al 21, está en Marcos 9, del 9 al 20, y está en Lucas 9, del 37 al 45. No los puse toda la información en las filminas, pero voy a leerles solo la primera cita, que es Mateo 17, del 9 al 21, que dice así. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa,
¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Bueno, después de haber pasado toda la noche en el monte, a la salida del sol, Jesús y sus discípulos descendieron a la llanura. Absortos en sus pensamientos, los discípulos marchaban asombrados y en silencio. Pedro mismo no tenía una palabra que decir. Gustosamente habría permanecido en aquel santo lugar que había sido tocado por la luz del cielo, y donde el Hijo de Dios había manifestado su gloria. Pero había que trabajar para el pueblo que ya estaba buscando a Jesús desde lejos y cerca. Recordemos que eran inmensas multitudes que seguían a Jesús, enfermos de dolencias físicas, dolencias psicológicas, problemas con los hijos, problemas con hijos endemoniados. Todo eso era increíblemente traumático. Y los apóstoles siempre estuvieron alrededor de Jesús, viendo cómo él sanaba a todas y cada una de las personas que se le acercaban con fe y entusiasmo para ver si era posible que sanara a sus familiares o sanara a ellos mismos. Y pasaban absortos de una cosa a otra, porque eran milagros sumamente llamativos, que ellos pudieron ver que Jesús podía realizar. Y para ellos es impactante, porque les digo sinceramente, ver un ciego que recobra la vista, ver un manco, un cojo, que sus extremidades se regeneran, ver un endemoniado como se ponen, y ver que sale de él ese montón de espíritus que lo atormentaban, es sumamente impresionante, impresionante. Estaban al pie de la montaña y se había reunido ahí una gran compañía conducida allí por los discípulos que habían quedado atrás, pero que sabían a dónde se había dirigido Jesús. Al acercarse el Salvador, encargó a sus 3 compañeros que guardasen silencio acerca de lo que habían presenciado. Y les dijo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. La revelación hecha a los discípulos había de ser meditada en el corazón y no divulgada. ¿Qué es lo que no tenían que decir? Recordemos que ellos habían visto la transfiguración de Jesús. Habían visto cómo Elías y Moisés habían estado con ellos, con él. Para ellos fue sumamente impresionante también. Pero Jesús no quería que le comunicase eso a nadie. Y les dijo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. La revelación hecha a los discípulos había de ser meditada en el corazón y no debía ser divulgada. El relatarla a las multitudes no habría hecho nada más que excitar el ridículo o la ociosa admiración. Entonces, por eso Cristo pidió que no dijeran nada, porque eso iba a excitar el ridículo o la admiración. Y Cristo no quería que eso sucediera.
que eso sucediera. Y ni aun los 9 apóstoles iban a comprender la escena hasta después de que Cristo hubiese resucitado de los muertos. Es más, ni siquiera los 3 que estaban ahí junto con él pudieron entender la visión que ellos habían tenido. No la pudieron entender. Tan es así que según ellos iban a construir cabañas para Elías y para Moisés, para que ellos ya se quedaran reinando conjuntamente con Cristo en esta tierra. Por lo tanto, Jesús les dijo, no lo digan a nadie, a nadie. ¿Cuán lejos de comprensión eran los mismos 3 discípulos favorecidos? Puede verse en el hecho de que a pesar de todo lo que Cristo había dicho acerca de lo que le esperaba, se preguntaban entre sí lo que significaría el resucitar de los muertos. Imagínense nada más que yo le diga, bueno, me voy a morir y pasado mañana resucito o tal día voy a resucitar. No, y me dicen loca inmediatamente que estoy loca, porque ellos nunca habían visto una cosa de esas. Entonces no lo entendieron, no lo entendían. Ahora recordemos que había división entre los creyentes, que había gente que creía en la resurrección de los muertos y había gente que no creía en la resurrección de los muertos. Entonces, menos que lo iban a entender, porque si yo no creo en la resurrección de los muertos, o si creo en la resurrección de los muertos, y si una persona resucita, pues afirma mi creencia, pero si no, si no resucita, afirma la creencia de los demás. Entonces entra la duda. Y por eso Jesús les dijo, callados, no digan absolutamente nada, para que no haya problema, para que no exciten a las multitudes, ya sea que están a favor o que están en contra. Y ellos no comprendían lo que esto significaba. Sin embargo, no pidieron explicación a Jesús. Sus palabras acerca del futuro los había llenado de tristeza. No buscaron otra revelación concerniente a aquello que preferían creer que nunca acontecería. Para ellos fue más duro el hecho de que Cristo les dijera que lo iban a matar que el hecho de que fuera a resucitar. Porque ellos amaban a su maestro, lo amaban, lo seguían, lo respetaban, lo obedecían, lo apoyaban, y decirles que iba a ser quitado de en medio, para ellos era muy traumático, además de que ellos creían que el Mesías iba a venir a reinar en el mundo ya en ese momento. Y eso era lo que ellos estaban esperando. Entonces para ellos era peor creer que eso no iba a ocurrir. Al divisar a Jesús, la gente que estaba en la llanura corrió a su encuentro, saludándole con expresiones de reverencia y gozo. Sin embargo, su ojo avisor discernió que estaban en gran perplejidad. Los discípulos parecían turbados y acababa de ocurrir una circunstancia que les había ocasionado amargo chasco y humillación. También recordemos que Jesucristo no había dormido en toda la noche, que él había ido a orarle a su padre, que había sudado gotas de sangre, que había estado conversando con Moisés y con Elías, que el padre también había estado ahí presente y que él había pasado una mala noche, que como hijo de Dios y como Dios, él podía soportarlo, pero en ese momento él no estaba como Dios en esta tierra, estaba como hombre, y todas esas cosas lo afectaban. También recordemos que los 3 discípulos habían dormido un tiempo, pero había otro tiempo en que no habían dormido. Y los discípulos que estaban azorados eran los que no habían subido al monte con Cristo Jesús. Mientras estaban
esperando al pie de la montaña, porque ellos se quedaron al pie de la montaña. Recordemos también que el lugar que Cristo los llevó era un lugar escabroso, que era difícil transitar por ahí, y que sin embargo ellos se habían ido a acompañar a Jesús, a los tres, porque ellos lo acompañó. Y los otros discípulos se quedaron al pie de la montaña, porque ya era de noche y era un lugar muy peligroso de transitar. Pues mientras estaban esperando al pie de la montaña, un padre le había traído a su hijo para que lo librasen de un espíritu mudo que le atormentaba. Cuando Jesús mandó a los 12 a predicar por Galilea, les había conferido autoridad sobre los espíritus inmundos para poder echarlos. Él ya los había enseñado cómo, a los discípulos, cómo echar espíritus inmundos. Pero en ese momento no lo pudieron lograr. Y mientras conservaron firme su fe, los malos espíritus habían obedecido a sus palabras. Y ahora en el nombre de Cristo ordenaron al espíritu torturador que dejara a su víctima. Pero el demonio no había hecho más que burlarse de ellos mediante un nuevo despliegue de su poder. También pensemos que por un lado ellos se fortalecían en su fe y se fortalecían con las enseñanzas de Cristo, pero también el diablo estaba haciendo lo suyo y que él se fortalecía para hacer la contraparte, y sabía cómo hacer dudar a los apóstoles para que perdieran su fe o para que por lo menos su fe disminuyera un poco. Y ellos hablaron a los espíritus inmundos para poder echarlos y no pudieron. Ahora, en el nombre de Cristo, ordenaron al espíritu torturador que dejara a su víctima. Pero el demonio, ¿qué hizo? El demonio no había hecho sino que burlarse de ellos con un nuevo despliegue de su poder. Los discípulos, incapaces de explicar su derrota, sentían que estaban atrayendo deshonor a sí mismos y a su maestro. Y en la muchedumbre habían escribas que sacaban partido de todas las oportunidades que pudieran aparecer para humillarlos. Nada más imagínense la burla que le hicieron. Diríamos ahora, el bullying que les hicieron. Empezaron a hacerles chota, como decimos en nuestro país, a chotearlos para humillarlos, para que perdieran su fe y no creyeran en lo que estaban haciendo. Y agolpándose en derredor de los discípulos, los acosaban con preguntas, tratando de demostrar que ellos y su maestro eran impostores. Porque eso era lo que quería el diablo, minimizar el trabajo de ellos, minimizar el trabajo de Jesús. ¿Para qué? Para que nadie creyera en ellos. Y los discípulos les decían que ellos eran unos impostores. Allí había un espíritu malo que ni los discípulos ni Cristo mismo podían vencer. Declararon triunfalmente los rabinos. No, eso no lo van a poder curar. No, habría milagros que eran fáciles de realizar, pero ellos no ni siquiera creían que eran milagros, creían que era magia de Cristo. Y en ese momento pensaban que ni siquiera eso podían hacer. La gente se inclinaba a concordar con los escribas y dominaba a la muchedumbre un sentimiento de desprecio y de burla. Empezaron a despreciarlos, a burlarse de ellos. Pero de repente las acusaciones cesaron. Todos se quedaron calladitos. Y se vio a Jesús y los 3 discípulos que se acercaban. Y con una rápida reversión de sentimientos, la gente se volvió para recibirlos. La noche de comunión con la gloria celestial había dejado su rastro sobre el Salvador y sus compañeros. Por eso les dije con anterioridad, él era hombre. Y esa noche
ahí en medio de Moisés, de Elías y su padre, él lo habían afectado como hombre, porque en ese momento él era hombre, igual que los discípulos que estaban con él. Y ese momento que ellos habían visto, semejante espectáculo, porque tiene que haber sido un espectáculo increíble, había dejado su rastro en El Salvador y en sus compañeros. En sus semblantes había una luz que infundía reverencia a quienes lo miraban. Los escribas se retiraron temerosos, mientras que la gente daba la bienvenida a Jesús. Nada más imagínense el esplendor que traía Jesús en ese momento. Algo que no se puede describir. Claro, cualquiera se echa para atrás, pero otros empezaron a darle la bienvenida a Jesús. Como si hubiesen presenciado todo lo que había ocurrido, el Salvador vino a la escena del conflicto y fijando su mirada en los escribas preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Con cuál es la pelea? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué están peleando? Y él sin haber visto qué era lo que había ocurrido, supuestamente, ¿verdad? Pero las voces que antes habían sido tan atrevidas y desafiantes permanecieron ahora todos callados. Todos permanecieron absolutamente callados, porque cuando Cristo hablaba, todo el mundo callaba. El silencio embargaba a todo el grupo. Entonces el padre afligido se abrió paso entre la muchedumbre y cayendo a los pies de Jesús expresó su angustia y desaliento. Porque no hay nada que detenga a un padre para clamar por la salvación de sus hijos. Y debemos estar luchando contra el enemigo, contra el mundo, por la salvación de nuestros hijos. Y él no era un padre diferente. Y a él, en ese momento, vio el resplandor que tenía Cristo Jesús, pero con angustia y desaliento. Le expresó a Cristo todo lo que le estaba ocurriendo a su hijo. Maestro, dijo, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, lo despedaza. Y dije a los discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Jesús miró en derredor suyo a la multitud despavorida, a los cavilosos escribas, a los perplejos discípulos, y vio incredulidad en todo corazón. Y con voz llena de tristeza exclamó: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y luego ordenó al padre angustiado: trae a tu hijo acá. Porque uno dice, qué bárbaros, ¿cómo es posible que todavía dudaran, que no creyeran con todos los milagros que había hecho Cristo y con todo lo que había hecho? Pero chiquitos, igual nos pasa a nosotros. El Señor nos da un milagro día con día, minuto a minuto. Nos da cosas, nos da un montón de cosas, y cuando una sola cosa no nos las puede cumplir, ya no existe. Ya no, es malo. No puede ser que esto que le estoy pidiendo no me lo dé, si siempre he estado con él, si siempre ha estado conmigo, si siempre le he pedido de todo, si siempre le oro y le rezo y le digo de todo. Y ahora no me lo quiere dar. Porque así somos, así somos. Bueno, pero el Padre, gracias a Dios, en su desesperación, él clamó a Cristo Jesús, porque siempre es al último que recurrimos en nuestra necesidad, a Cristo Jesús. Y el Padre vino y clamó a Cristo, y Cristo le dijo: trae tu hijo acá. Fue traído el muchacho, y al posarse los ojos del Salvador sobre él, el espíritu malo lo arrojó al suelo en convulsiones de agonía. Se revolcaba, echaba espuma por la boca
hendiendo el aire con clamores pavorosos. Porque ese es el enemigo. Él nunca puede salir libremente. Siempre antes de irse, algo hace. Pero que tiene que irse, porque más fuerte es Cristo Jesús que él. Y tiene que irse. El príncipe de la vida y el príncipe de las potestades de las tinieblas habían vuelto a encontrarse en el campo de batalla. Y vamos a leer Lucas 4:18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18, lo repito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. A eso vino Cristo aquí. ¿Qué más queremos? Vino a ayudarnos, vino a libertarnos, vino a libertar a los que están quebrantados, a darnos salud, a abrir nuestros ojos. Pero nosotros decimos, no estamos ciegos. Claro que estamos ciegos. No vemos las bendiciones que hay de Dios para nuestras vidas. Y todo el tiempo estamos renegando. Y Él vino a abrir nuestros ojos para que creyéramos en Él. Pero Satanás, tratando de retener a su víctima bajo su dominio, invisibles los ángeles de luz y las huestes de los malos ángeles se cernían cerca del lugar para contemplar el conflicto. Todos, absolutamente todos, estaban pendientes a ver si Cristo iba a poder, porque a ver quién era el más fuerte. Se estaba Satanás echando un pulso ahí con Cristo, a ver quién es más fuerte, si usted o yo. Ellos no pudieron. Vamos a ver si usted puede. Pero Cristo siempre puede. Siempre, siempre puede. Y por un momento Jesús permitió al mal espíritu que manifestase su poder, a fin de que los espectadores comprendiesen el libramiento que se iba a producir. O sea, en ese momento Cristo le dio una ventaja a Satanás. ¿Para que Satanás creyese? No, él nunca va a creer. Era para que los discípulos y todas las espectadores vieran, primero que todo, cómo actúa Satanás, y segundo, que vieran el poder en Cristo Jesús. Eso era lo que él quería. Porque recordemos, y se los he dicho a través de todo este estudio, él nunca hacía un milagro que no enseñara a las multitudes, a todas, a gentiles, a fariseos, a escribas, a creyentes, a todos. ¿Por qué? Porque el propósito de él es que todos le creamos y que todos seamos salvos. Pero siempre hay gente que endurece su corazón para no creer. Pues en ese momento la muchedumbre miraba con el aliento en suspenso. El padre, con agonía de esperanza y temor, preguntó, ¿cuánto hace que Jesús le preguntó, ¿cuánto hace que esto le sucede? Y el padre contó la historia de los largos años de sufrimiento y luego, como si no lo pudiese soportar más, exclamó, si puedes algo, ayúdanos. Teniendo misericordia de nosotros, si puedes. Y hasta el Padre dudaba ahora del poder de Cristo. Porque así es como trabaja el enemigo. Él pone duda en nuestros corazones, para que nosotros no le creamos a Cristo, para que creamos que Cristo no puede, para que creamos que Él es más fuerte que Cristo. Pero el Padre clamó por misericordia para su Hijo, aún en medio de la duda del poder de Cristo.
Y Jesús le respondió, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. No faltaba poder a Cristo, pero la curación del Hijo dependía de la fe del Padre. ¿Cuántas veces tenemos a nuestros hijos enfermos? Tenemos a nuestros hijos haciendo cosas indebidas, pero la fe es nuestra. Y tenemos que pelear la buena batalla por ellos, porque ellos están en las garras del enemigo y no pueden, porque lo primero que el enemigo hace es anularnos para que nosotros no podamos ni siquiera clamar a Cristo Jesús. Y muchas veces, o si se quiere decir todas las veces, la salvación de nuestros hijos depende de la fe que tenga el Padre. Depende de la fe que tenga el Padre. Y en ese momento, el Hijo dependía de la fe de su Padre. Estallando en lágrimas y comprendiendo su propia debilidad, el Padre se confió plenamente a la misericordia de Cristo, exclamó, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Porque todo lo que nosotros le pedimos, Él no los da. Si le pedimos fe, Él no las da. Y en ese momento el Padre clamaba ya no por el Hijo, clamaba por Él mismo y le decía, aumenta mi fe. Porque Él sabía que de la fe que Él pudiera tener dependía la sanación de su Hijo. Y en ese momento Él lo que quería era que su Hijo se sanara. Y si para eso había que aumentar la fe, le dijo, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Jesús se volvió al enfermo y dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Se oyó un clamor y se produjo una lucha intensísima. El demonio al salir parecía estar por quitar la vida a su víctima. Luego el mancebo quedó acostado, sin movimiento y aparentemente sin vida. La multitud murmuró, está muerto, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y alzándolo lo presentó en perfecta sanidad mental y corporal a su Padre. El Padre y el Hijo alabaron el nombre de su libertador. Los espectadores quedaron atónitos de la grandeza de Dios, mientras los escribas, derrotados y abatidos, se apartaron malhumorados. Y me imagino que todas las huestes de las tinieblas también se fueron malhumorados, porque más grande era la misericordia, el poder de Dios, que el poder de Satanás. Y ya no iba a atormentar más al joven, ya no lo iba a mortificar más, porque le dio la orden que no volviera a entrar en él. Porque así es como Cristo hace las cosas, como Él nos las da. Él es fiel y misericordioso. Y nosotros lo que tenemos que pedirle es que aumente nuestra fe para pelear la buena batalla por las demás personas. Si puedes algo, ayúdanos teniendo misericordia de nosotros. ¿Cuántas almas están cargadas por el pecado y han repetido esta oración? Si puedes, óigame, desde el mismo momento en que uno le dice a Dios, si puedes, ya está perdiendo la fe. Si puedes, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Si nuestra fe está firme, le decimos no, si puedes, es sí puedes, sí puedes. Y ayúdeme en este momento. Y para toda la respuesta del Salvador compasivo es, si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
le devuelve a uno, ¿verdad? Porque uno le pregunta si puede, como cuando uno llega ahí, ay, usted me podría ayudar, si puede, me ayuda. No, 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 no. Él le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. ¿Cree? Le es posible. Si no cree, no le es posible. Es la fe la que nos une con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. En Cristo, Dios ha visto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por lo tanto permanecen lejos de Cristo. Confía en estas almas desamparadas e indignas en la misericordia de su Salvador compasivo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro Salvador y Él es compasivo con nosotros. No nos miremos a nosotros mismos, ni miremos a nuestros hijos, miremos a Cristo Jesús. A Él es el que tenemos que mirar. A Él que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando estaba entre los hombres, es hoy el mismo Redentor poderoso. Él no cambia, Él ha sido el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Mañana y siempre. Él es poderoso. Él es poderoso. Y vamos a leer Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, no le echo fuera. Él nunca, nunca, nunca va a despreciar un corazón contrito, humillado, creyente. Nunca lo va a despreciar. Y siempre lo va a ayudar. La fe viene por la palabra de Dios. Y ahí entonces aceptamos las promesas. Al que viene, al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Arrojémonos a sus pies clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Nunca perecemos mientras hagamos esto. Nunca vamos a perecer. Nunca. Nunca vamos a perecer. Él siempre nos va a ayudar. Sobre todo cuando le pedimos que ayude a mi incredulidad, que aumente mi fe. Dios nunca va a despreciar un corazón que pide eso. Nunca. Y eso es lo que tenemos que hacer por nosotros, por nuestros hijos, por todo el mundo. En corto tiempo, los discípulos favorecidos habían contemplado los extremos de la gloria y la humillación. Habían visto a la humanidad transfigurada a la imagen de Dios y degradada a la semejanza de Satanás. De la montaña de donde habían conversado con los mensajeros celestiales y habían sido proclamados hijos de Dios por la voz de la radiante gloria, habían visto a Jesús descender para hacer frente al espectáculo angustioso y repugnante del joven endemoniado. Con rostro desencajado, que hacía crujir los dientes en espasmos de una agonía que ningún poder humano podía aliviar. Nadie, absolutamente nadie, solo Cristo lo podía aliviar. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero una persona cualquiera dice, es que tengo cáncer, y todo el mundo dice, ay, pobrecito, hay que ayudarla, hay que darle esto, hay que darle el otro, hay que atenderlo. Otra persona está ciega y todo el mundo le ayuda, o sorda, o muda, o así cualquier enfermedad. Pero una persona que tiene problemas mentales es rechazada por todo el mundo, porque dicen es una necia, se está haciendo, no tiene nada.
Y las enfermedades mentales son increíblemente traumáticas para cualquier persona. Y esa era una enfermedad que este muchacho tenía. Pero bueno, así es que ellos habían visto de todo. Con Cristo Jesús caminando, ellos habían visto de todo, de todo. Este poderoso Redentor que tan solo unas horas antes estuvo glorificado delante de sus discípulos asombrados, se inclinó para levantar a la víctima de Satanás de la tierra, donde se revolcaba y devolverla sana de mente y cuerpo a su Padre y a su hogar. Eso es lo que hace Cristo. Él nos devuelve la salud. Nos devuelve principalmente la salud espiritual si nosotros clamamos a Él. Porque lo más importante es nuestra salud espiritual. Y lo primero que tenemos que hacer es tener fe y creer. Pero Él es un Salvador, un Redentor, justo, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y Él siempre está dispuesto a colaborar con nosotros. Esta era una lección objetiva de la redención. El ser divino procedente de la gloria del Padre se detenía para salvar a los perdidos. Representaba también la misión de los discípulos. La vida de los siervos de Cristo no han de pasarse solo en la cumbre de la montaña con Jesús, en horas de iluminación espiritual. Tienen trabajo que hacer en la llanura. Las almas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y la oración que se libere. Dios nos lleva de arriba abajo. ¿Por qué? Porque tenemos que aumentar nuestra fe. Entonces nos lleva hasta arriba para que nosotros aumentemos nuestra fe. Pero después nos hace bajar para que tengamos compasión y misericordia por los necesitados. Pero la gente confunde, la gente piensa que cuando una persona está necesitada, lo único que hay que hacerle es darle bienes materiales. Y si bien es cierto, hay personas que están necesitadas y que ayudan bienes materiales. Pero lo más importante es la salud espiritual, la fe. ¿Por qué? Porque si uno tiene fe, todo le es posible, todo. Porque también la palabra dice, Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo os será añadido. Pero la gente solo quiere la añadidura, no quiere seguir al Señor, porque no quieren cambiar sus malos hábitos. Y lo primero que tenemos que hacer es creerle, seguirlo y abandonar los malos hábitos que tenemos, para que Él pueda actuar en nuestras vidas. Y cuando lo logramos, todas las cosas nos serán añadidas y todo nos será posible. Esta era una lección objetiva de la redención. El ser divino procedente de la gloria del Padre se detenía para salvar a los perdidos. Representaba también la misión de los discípulos. La vida de los siervos de Cristo no han de pasarse solo en la cumbre de la montaña con Jesús en horas de iluminación espiritual. Tienen trabajo que hacer en la llanura. Las almas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y oración que lo libere. Los 9 discípulos estaban pensando en su amargo fracaso. Y cuando Jesús estuvo otra vez a solas con ellos, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús contestó, por vuestra poca fe. De cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate de aquí para allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Su incredulidad
que los priva de comprender realmente a Cristo y la negligencia con que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada les había hecho fracasar en el conflicto de las potestades de las tinieblas. También puede ser que se hayan llenado de ínfulas y un orgullo y decir, ay no, eso lo puedo hacer yo, eso lo puedo hacer rapidito. Y lo que habían hecho era cometer un fiasco. ¿Ah? Pero estaban creyendo, cuando uno cree en uno mismo, está creyendo en Cristo. No, está creyendo en uno, está creyendo en que uno lo puede hacer. Y en ese momento era muy fuerte lo que estaba pasando. Y solo el poder de Cristo que mora en nosotros, podemos hacer las cosas. Por eso no nos tenemos que llenar de orgullo tampoco. Porque es un conflicto entre las potestades de las tinieblas junto con Cristo Jesús y con nosotros mismos. Y tenemos que tener fe. En mí, no. En Cristo Jesús. Que Él lo va a sanar. Que Él va a sanar. Y que Él va a actuar. Y en el momento que lo hacemos, todo nos será posible. Ahora, con respecto al grano de mostaza, sí, la semilla de mostaza es la semilla más pequeñita que existe sobre la faz de la tierra. Pero no es por ser pequeñita, sino es porque no se puede alterar genéticamente, no se puede quebrar, no cambia. Y por eso es que nosotros tenemos que tener la fe como un grano de mostaza, inquebrantable, inalterable. Esa es la fe que tenemos que tener. Y esa fe es no en nosotros mismos, es en Cristo Jesús. Las palabras con que Cristo señala la muerte les había infundido tristeza y duda. Y la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús en la montaña había excitado los celos de los otros 9. En vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en su desaliento y agravios personales. Y en este estado de tinieblas habían emprendido el conflicto con Satanás. ¿Estaban llenos de orgullo? Sí, porque eligieron a Pedro, porque eligieron a fulano y a sutano. No, si me tenía que elegir a mí, si yo soy mejor que él, yo tengo esto y yo tengo el otro. ¿Estaban llenos de orgullo? Sí. Y estaban celosos, luchando por un poder y un puesto. Eso era lo que estaban haciendo. A fin de tener éxito con un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían despojarse del yo y ser henchidos del espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reserva a su obra, es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo. En la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Tenemos que estar agarrados de Cristo Jesús. Tenemos que quitarnos el yo, el egoísmo, los celos, las luchas. Tenemos que quitarlos para poder agradar a Dios. Y para poderle hacer frente, no yo, porque yo no puedo. Tengo que hacerle frente con Cristo delante mío a las huestes de iniquidad. Porque yo, por mí, no las puedo eliminar. Por mí no las puedo eliminar. Tiene que ser a través de Cristo Jesús. Y para eso tengo que estar agarrada de Él fuertemente
y que Él vaya delante mío, porque de lo contrario no lo voy a poder hacer. Y lo que voy a recibir es humillación, es humillación. Voy a hacer la burla de todo el mundo. Así es que tenemos que tener fe, y una fe inquebrantable, como un grano de mostaza. Si tenéis fe como un grano de mostaza, dijo Jesús, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará. Y aunque muy pequeña, la semilla de mostaza tiene el mismo principio vital, misterioso, que produce el crecimiento del árbol más imponente. Esa semillita tan chiquitita produce un árbol imponente. Y eso es lo que produce nuestra fe, como un grano de mostaza. Resultados imponentes. Cuando la semilla de mostaza es echada en tierra, este germen diminuto se apropia de cada elemento que Dios ha provisto para su nutrición y emprende prestamente su lozano desarrollo. Y eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar todos los elementos que Dios pone a nuestra disposición para crecer, crecer y crecer. Y que todo el mundo vea los resultados. ¿Que yo logré por mí mismo? No. Porque la materia prima, por decirlo así, me la da Cristo Jesús. ¿Yo puedo producir los elementos? No. Los elementos los produjo el Señor, están sobre la tierra y hay que apropiarse de ellos. Y pedirle ayuda al cielo también. Porque yo sola, por mí misma, no voy a poder. Si tenemos fe, una fe tal, nos posesionamos de la palabra de Dios y de todos los agentes útiles que Él ha provisto. Así nuestra fe se va a fortalecer y traerá en nuestra ayuda el poder del cielo. Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente son insuperables, como altísimas montañas, desaparecerán al mandato de la fe y nada nos será imposible. Nada nos será imposible. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros y no hay obstáculos que el Satanás pueda poner en nuestro camino que nosotros no podamos vencer con Cristo Jesús. Porque es con Él que tenemos que vencer, porque yo sola, por mí misma, no puedo vencer. Por eso cuando la gente dice, te reprendo, Satanás, yo no tengo ninguna autoridad para reprender a Satanás. El Señor es el que lo reprende. Y nosotros tenemos que decir, el Señor te reprenda. O yo declaro que estoy bendecido y en victoria y todo ese montón de cosas que dicen. Yo no puedo declarar nada, el único que le declara es Cristo Jesús. Y tengo que clamar a Él para que Él declare todas esas cosas. Él es el único que me da los elementos para que yo pueda triunfar y salir adelante. Vencer la prueba. Escalar las montañas grandes de problemas que hay en nuestra vida. Esa es la única forma. Tener paz y gozo en el corazón y agradecimiento. Agradecimiento, porque siempre, siempre, siempre se nos olvida agradecer al Señor por las cosas buenas. Y si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te bendeciré. Tenemos que ser fieles a Él. Luchar y pedirle, como hizo el Padre, aumenta mi fe, quita mi incredulidad, aumenta mi fe. Y no debemos olvidarnos que nuestros hijos dependen de nuestra fe. Sobre todo cuando están en el mundo.
El diablo lo primero que hace es anularles su voluntad para que ellos no puedan defenderse. Y es a través de Cristo Jesús que nosotros lo logramos. No es por nosotros mismos, es a través de Cristo. Y si nosotros logramos todo esto, nada nos será imposible. Nada, absolutamente nada. Venían bajando del monte de ver la gloria del Padre, ver a Moisés y Elías, ver la transfiguración de Cristo y se encuentran con semejante espectáculo para desanimar a cualquiera. Pero Cristo estaba ahí con ellos. Y el diablo tiembla. Y lo que hizo fue tratar de burlarse de los discípulos. Ustedes no son nada. Y realmente si nosotros sin Cristo no somos nada. No podemos, no lo logramos. Y cuando estamos en Cristo vamos de tropiezo en tropiezo y no nos hemos levantado de uno cuando viene el otro encima. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es el que me fortalece, Él es el que aumenta mi fe, Él es el que me ayuda a salir adelante, Él es el que hace que el granito de fe, que es tan pequeño como un grano de mostaza, coja todos los elementos disponibles a nuestro alrededor y empecemos a dar fruto y fruto en abundancia. Y que crezcamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero para eso tenemos que estar firmes en la fe. No hay otra, no hay otra. Tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús. Porque de lo contrario no podemos. Y viene el enemigo y agarra a todos nuestros hijos, los revuelca, los deja sin trabajo, los deja perderse, los deja meterse en droga, en prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros lloramos y lloramos y lloramos. Porque eso sí lo hacemos, llorar y estarnos quejando. Pero no, de lo contrario no podemos. Bueno. Pues este es el tema que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí presentarlo delante de ustedes. Espero que haya sido tan bueno como lo fue para mí. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Bendiciones para todos. Que tengan un feliz fin de semana. Salvar.